Jamás imaginé que una visita de cortesía a mi yerno podría destruir por completo la vida que había conocido durante 15 años. Antes de seguir con esta historia que pondrá de cabeza tu percepción sobre la confianza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos reales. No vas a creer lo que pasó después de que vi ese carro familiar estacionado donde jamás debería haber estado. Mi nombre es Roberto, tengo 52 años y hasta hace 3 meses estaba seguro de que conocía a mi familia a la perfección. Casado con Elena desde hace 15 años y padre de Mariana, de 22, quien se casó con Diego hace 2. Siempre fui un hombre de negocios exitoso, dueño de una pequeña cadena de refaccionarias, trabajador desde los 16 años y orgulloso de haber construido una vida estable para los míos. Diego parecía ser el yerno perfecto, egresado de ingeniería, educado, respetuoso y genuinamente enamorado de mi hija. Cuando se casaron, Elena y yo nos aseguramos de ayudar a la joven pareja. Les dimos el enganche para su departamento, lo amueblamos por completo e incluso le ofrecí a Diego un puesto en mi empresa. Aunque su carrera era otra, quería que tuviera tiempo de establecerse en el mercado laboral. Elena siempre fue una esposa presente. Trabajaba como maestra de kinder. Tenía sus propios círculos sociales, sus amigas del yoga y del club de lectura. Nuestro matrimonio no era perfecto, ¿cuál lo es? Pero teníamos una rutina cómoda, respetábamos nuestros espacios y yo creía genuinamente que éramos felices. Ella siempre fue más reservada que yo, más introspectiva, pero yo lo interpretaba como madurez emocional. Mariana y Diego vivían como a 20 minutos de nuestra casa, en una colonia de moda y con mucho movimiento. Yo tenía la costumbre de pasar a visitarlos de vez en cuando, sobre todo después del trabajo, para ver cómo se adaptaban a la vida de casados. Nunca avisaba, al fin y al cabo, eran familia, ¿no? A veces les llevaba algo que había sobrado de las promociones de la refaccionaria. Otras veces solo quería platicar con Diego sobre el trabajo. Era un martes de marzo, alrededor de las 6 de la tarde. Había salido más temprano del negocio porque un problema con un proveedor se resolvió más rápido de lo que esperaba. Elena estaba en casa preparando la cena, o al menos eso fue lo que me dijo cuando le llamé para avisarle que pasaría al departamento de los muchachos antes de volver. ¡Qué buena idea!, me dijo, con esa voz cariñosa de siempre. Llévales esos brownies que preparé ayer. A Mariana le fascinan. Tomé los postres, me subí al carro y seguí la ruta de siempre. Iba escuchando un podcast sobre administración de empresas, pensando en el presupuesto del próximo trimestre, completamente despreocupado. La vida seguía su curso normal. Cuando di vuelta en la calle de su departamento, vi algo que no debía estar ahí. El Honda Civic plateado de Elena, con esa pequeña abolladura en la puerta trasera que siempre prometía mandar a arreglar, pero para la que nunca encontraba tiempo. Estaba estacionado a 2 casas del edificio de Mariana y Diego, medio escondido detrás de una camioneta de reparto. Mi primer pensamiento fue de confusión. Elena había dicho que estaba en casa preparando la cena. ¿Por qué estaría aquí? ¿Acaso Mariana le había pedido ayuda con algo y se le olvidó avisarme? ¿O tal vez era alguna emergencia? Estacioné en el lugar de visitas del edificio y le marqué. Se fue directo a buzón. Intenté de nuevo. Lo mismo. Una sensación extraña comenzó a crecerme en el pecho, como una comezón que no puedes rascar. Subí al departamento y toqué el timbre. Nada. Toqué de nuevo, con más insistencia. Silencio total. Saqué la copia de la llave que me habían dado. Para emergencias, siempre decía Mariana, y abrí la puerta. Mariana. Diego. Soy yo, papá. El departamento estaba en silencio, pero había algo diferente en el aire. Un perfume que conocía bien, pero que no debería estar ahí a esa hora. El perfume de Elena, ese francés que le había regalado en su último cumpleaños. Caminé por la sala, observándolo todo. Los cojines del sillón estaban desacomodados. Había 2 tazas de café en la mesita de centro, todavía con restos tibios. En la cocina encontré una botella de vino abierta y 2 copas sucias en el fregadero. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Definitivamente algo no andaba bien. Fue entonces cuando escuché un ruido en la recámara principal, un murmullo bajo, como voces tratando de mantenerse en secreto. Caminé despacio por el pasillo, mis pasos ahogados por el tapete que yo mismo había elegido en la tienda de decoración meses atrás. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y entonces lo vi.
Elena estaba sentada en la cama, de espaldas a mí, vistiendo solo una camiseta que reconocí como de Diego. Hablaba en voz baja, con esa voz íntima que yo conocía tan bien. Tenemos que ser más cuidadosos. Roberto anda sospechando. Ayer me preguntó por qué estaba saliendo tanto últimamente. Diego estaba de pie junto a la cama, sin camisa, pasándose la mano por el cabello con nerviosismo. Elena, esto se está volviendo insostenible. Me siento fatal traicionando así a Mariana. Y tú estás traicionando a Roberto, que no ha sido más que bueno conmigo desde el primer día. No compliques las cosas, Diego. Ya lo hablamos. Lo que siento por ti es real. Lo que siento por Roberto hace mucho que murió. Solo estoy esperando el momento adecuado para pedirle el divorcio. ¿Y Mariana? ¿Cómo crees que va a reaccionar cuando descubra que su esposo tiene un amorío con su propia madre? Mariana lo va a superar. Es joven, encontrará a alguien más. Nosotros, en cambio, ya perdimos mucho tiempo fingiendo ser felices en matrimonios que ya no funcionan. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Mi esposa, con quien había compartido la cama durante 15 años, estaba ahí, semidesnuda, planeando mi futuro como si yo fuera un obstáculo que había que quitar del camino. Y mi yerno, el muchacho al que trataba como a un hijo, que trabajaba en mi empresa, al que ayudé a empezar su vida de adulto, estaba traicionando a mi hija de la forma más cruel posible. Diego se giró ligeramente y pude ver el conflicto en su rostro. Elena, no sé si pueda seguirle mintiendo todos los días en el trabajo. Roberto me trata como a un hijo, confía en mí ciegamente. Precisamente por eso tienes que seguir actuando normal. En unos meses, cuando me separe, podremos hacer pública nuestra relación de forma natural. Diremos que empezó después del divorcio, que nos apoyamos mutuamente en un momento difícil. ¿Y el trabajo? Roberto me va a despedir en cuanto se entere. Diego, eres ingeniero, conseguirás otro trabajo fácil. Hasta podemos mudarnos a otra ciudad, empezar una vida nueva lejos de todo este desastre. Desastre. Así llamaba a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestra hija. Estaba paralizado, sujetando la perilla de la puerta con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. 15 años de matrimonio, 2 décadas conociendo a esta mujer, y no tenía ni la más remota idea de quién era en realidad. Elena se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. A veces me imagino cómo habría sido si nos hubiéramos conocido antes. Si yo no me hubiera casado tan joven con Roberto, si tú no te hubieras enredado con Mariana. Elena, ya basta. No podemos fantasear con eso. La realidad es que estamos lastimando a gente que queremos. ¿Tú quieres a Mariana? La pregunta salió de su boca con una frialdad que me heló la sangre. Diego guardó silencio por un largo momento. Yo la quiero mucho. Es una buena mujer. Pero lo que siento por ti es diferente, es más intenso, más real. Entonces ahí tienes tu respuesta. Uno no elige de quién se enamora, Diego. Pasó, y punto. Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias de la forma más madura posible. Madura. Mi esposa llamaba madurez al hecho de estar destruyendo 2 familias. Fue en ese momento que mi celular sonó con fuerza dentro de mi bolsillo. Los 2 se giraron de inmediato hacia la puerta. Vi el terror en los ojos de Elena cuando me vio ahí parado, sosteniendo la llave del departamento. ¡Roberto! Intentó cubrirse con la sábana, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto todo, lo había escuchado todo. Diego se puso pálido como el papel. Roberto, podemos explicarlo. ¿Explicar? Mi voz salió extraña, como si perteneciera a otra persona. ¿Van a explicar cómo es que mi esposa está en la cama de mi yerno, planeando mi divorcio, mientras mi hija debe estar volviendo del trabajo pensando que tiene una familia feliz esperándola en casa? Elena se levantó, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Roberto, por favor, vamos a hablar con calma. Deja que me vista y podemos... ¿hablar? Empecé a reír, pero era una risa amarga, sin pizca de humor. Elena, acabo de escucharlos planear mi futuro, como si yo fuera un mueble viejo del que se quieren deshacer. ¿Qué clase de conversación crees que podemos tener ahora? Diego se había puesto un short
y trataba de acercarse. Roberto, sé que esto se ve terrible, pero no planeamos que pasara. ¿Fue qué, Diego? ¿Fue amor? ¿Destino? ¿Fue alguna fuerza mística que te obligó a traicionar a mi hija con su madre? Mi voz subía de tono y podía sentir la rabia creciendo dentro de mí como una marea roja. Fuiste tú el que siempre dijo que la familia es sagrada, ¿no? Fuiste tú el que me pidió que te tratara como a un hijo, ¿no? Y así es como un hijo responde, acostándose con la esposa de su padre y planeando destruir a toda la familia. Elena se había vestido rápidamente y se interponía entre Diego y yo. Roberto, no le hables así, no tienes derecho a... ¿Que no tengo derecho? Estallé. Elena, están en la casa que yo ayudé a comprar, durmiendo en la cama que yo pagué, traicionando la confianza de personas que solo han sido buenas con ustedes, ¿y yo no tengo derecho a encabronarme? ¿Papá? La voz de Mariana llegó desde la sala. Mi corazón se detuvo. Papá, ¿estás ahí? Vi tu carro abajo. ¿Por qué estás gritando? Los tres nos miramos con pánico total. Mariana no debía llegar antes de las 7. Diego miró el reloj en la pared. 6:45. Mariana. Diego corrió hacia la sala, intentando interceptarla antes de que llegara al cuarto. ¿Diego? ¿Por qué estás sin camisa? ¿Y por qué huele a...? Mariana dejó de hablar. Vi el momento exacto en que reconoció el perfume de su madre. Elena salió del cuarto, tratando de parecer casual, pero su ropa estaba claramente desarreglada, su cabello revuelto. ¿Mamá? Mariana miró de Elena a Diego y luego a mí. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No dijiste que estabas en casa haciendo la cena? Mariana, hija, ¿puedo explicarlo? Elena intentó acercarse, pero Mariana retrocedió. ¿Explicar qué? ¿Por qué los dos tienen cara de que los cacharon haciendo algo malo? ¿Por qué Diego está sin camisa y tú estás toda despeinada? Mariana no era tonta. Había heredado mi intuición para los negocios y la inteligencia de su madre. Vi en sus ojos el momento en que todas las piezas encajaron. Number Dot sacudió la cabeza, retrocediendo aún más. No, no, no. No me hicieron esto. Mariana, déjame explicarte. Diego intentó acercarse, pero ella lo empujó con fuerza. ¡No me toques!, gritó con una intensidad que nunca le había visto. ¡No me toques, asqueroso! Elena se echó a llorar. Mariana, por favor, tienes que entender. ¿Entender qué, mamá? ¿Entender que te estás acostando con mi esposo? ¿Entender que ustedes dos estaban aquí, en mi cama, mientras yo estaba trabajando, pensando que tenía una familia que me amaba? Mariana se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, por favor, dime que no sabías de esto. Dime que no estabas encubriendo esta asquerosidad. Mariana, hija, acabo de enterarme ahora mismo. Vine a visitarlos y los cachaste en la movida. Terminó la frase con una risa histérica. Dios mío, qué familia tan patética somos. Diego lo intentó una vez más. Mariana, sé que estás enojada y con toda la razón, pero necesitas saber que... ¿Qué? Mariana se volvió hacia él con una furia que nunca imaginé que mi hija tuviera. ¿Que me amas? ¿Que fue un error? ¿Que no se suponía que me enterara así? ¿O me van a decir que se enamoraron perdidamente y que el amor es más fuerte que todo? Estaba siendo sarcástica, cruel. ¿Eso es lo que me van a contar? Elena se acercó de nuevo. Mariana, sé que es difícil de entender, pero... ¡Mamá! Mariana gritó otra vez. ¿Estás tratando de explicarme por qué decidiste acostarte con mi marido? ¿En serio? ¿Existe alguna explicación en el mundo que justifique eso? Tú eres mi madre. Se supone que debes protegerme, amarme, estar de mi lado. Y tú hiciste lo peor que una madre puede hacerle a una hija. Mariana se giró hacia Diego. ¿Y tú? Prometiste amarme frente a Dios, a nuestra familia, a nuestros amigos. Prometiste protegerme, honrarme, y me traicionaste de la forma más asquerosa posible, con mi propia madre. Empezó a quitarse el anillo de bodas del dedo, con las manos temblando de rabia. Ten, aquí está tu anillo. No puedo ni verte a la cara. Lanzó el anillo al suelo, donde rodó hasta detenerse debajo del sillón. Mariana, para, por favor. Diego estaba llorando ahora. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia.
hablar. ¿Arreglar? Mariana estaba incrédula. Diego, ¿crees que existe alguna terapia en el mundo que me haga olvidar que te estabas acostando con mi mamá? ¿Que estaban aquí, planeando deshacerse de mi papá como si fuera basura? Se volteó hacia Elena. ¿Y tú, mamá, crees que algún día podré perdonarte? ¿Crees que nos vamos a sentar a cenar el domingo y fingir que todo está bien? Mariana, ¿no entiendes? Elena intentó una vez más. Entiendo perfectamente. Mariana gritó. Son dos personas egoístas, asquerosas, que decidieron mandar al carajo la vida de todos porque se descubrieron enamorados. Felicidades. Ahora pueden estar juntos y ser felices para siempre. Mariana tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Mariana, ¿a dónde vas? Swingo pregunté, preocupado. Lejos de aquí, papá. Lejos de ustedes tres. Mariana, no tienes que irte de casa. Quienes tienen que irse son ellos, dije, mirando a Diego y a Elena. No, papá. No puedo quedarme aquí ahora. Necesito procesar esto sola. Abrió la puerta y se giró una última vez. Diego, te quiero fuera de esta casa para mañana en la mañana. Llévate tus cosas y lárgate. Y mamá, miró a Elena con una frialdad que me dio un escalofrío. No sé si algún día podré perdonarte por esto. Y entonces salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros en la pared temblaron. El silencio que quedó en el departamento era ensordecedor. Diego estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Elena estaba recargada en la pared, llorando en silencio, y yo estaba ahí, en medio de ese caos, tratando de procesar el hecho de que mi vida acababa de desmoronarse por completo. Roberto. Elena intentó hablarme. Number dot. Levanté la mano. No digas nada ahora, Elena. Absolutamente nada. Me giré hacia Diego. Tienes hasta mañana para largarte de este departamento. Y el lunes no te presentes en mi trabajo. Estás despedido. Roberto, por favor. ¿Y Diego? Lo interrumpí. Si yo fuera tú, buscaría un abogado, porque Mariana va a querer el divorcio y yo me voy a encargar de que tenga la mejor representación legal posible. Tomé las llaves del departamento de la mesita de centro y me las guardé en el bolsillo. Estas llaves se quedan conmigo. Ustedes perdieron el derecho de tener acceso a la vida de mi hija. Elena se acercó. Roberto, tenemos que hablar de nosotros, de nuestro matrimonio. ¿Nuestro matrimonio? La miré con incredulidad. Elena, ya no existe nuestro matrimonio. Se acabó en el momento en que decidiste acostarte con el marido de nuestra hija. Cuando llegues a casa hoy, yo ya no voy a estar ahí. Me iré a un hotel hasta decidir qué hacer. Y mañana en la mañana le llamo a mi abogado. Elena empezó a llorar más fuerte. Roberto, por favor, no hagas esto. Podemos intentar arreglarlo. Arreglarlo, Elena. ¿Cómo sugieres que lo arreglemos? ¿Terapia de pareja? ¿Vamos a fingir que no te vi planeando mi divorcio mientras te acostabas con el yerno? Caminé hacia la puerta. Consiguieron lo que querían. Destruyeron dos familias, hirieron a personas que los amaban y ahora pueden estar juntos. Felicidades. Abrí la puerta y me giré una última vez. Ah, ¿y Elena? Esos brownies que me dijiste que le trajera a Mariana están ahí en la barra de la cocina. Se los pueden comer juntos, celebrando su nueva vida. Salí del departamento y bajé por el elevador en un estado de shock total. Cuando llegué al estacionamiento, vi que el carro de Elena ya no estaba. Se las había arreglado para irse sin que yo la viera. Me subí a mi carro y me quedé sentado un buen rato tratando de procesar todo lo que había pasado. Hacía una hora, yo era un hombre casado, padre de una hija feliz, suegro de un muchacho al que consideraba un hijo. Ahora estaba solo, traicionado y viendo a mi familia desintegrarse frente a mis ojos. Le llamé a Mariana, pero se fue directo a buzón. Le mandé un mensaje. Hija, estoy aquí para ti. Cuando quieras hablar, búscame. Te amo. Llegué a casa y estaba vacía. Elena había recogido algo de ropa y había desaparecido. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Roberto, perdóname. Nunca quise que te enteraras así. Necesitamos hablar. Te llamo mañana. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por la casa, mirando los retratos de familia en las paredes, los objetos que contaban la historia de nuestro matrimonio. Todo parecía falso ahora, como si toda mi vida hubiera sido una mentira bien elaborada.
A la mañana siguiente, le llamé a mi abogado, el licenciado Enrique, un viejo amigo de la universidad. Roberto, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? Enrique, necesito tu ayuda. Quiero divorciarme y es complicado. Le conté toda la historia. Enrique me escuchó en silencio, tomando notas. Roberto, esto es realmente terrible. Siento mucho que estés pasando por esto, pero desde el punto de vista legal, estás en una posición muy favorable. ¿Cómo así? El adulterio es causal de divorcio litigioso y considerando que tu esposa tenía una relación con tu yerno en un departamento que tú ayudaste a financiar con alguien que trabajaba en tu empresa, eso puede considerarse un agravante. Enrique, no quiero destruir a nadie, solo quiero separarme y proteger a mi hija. Entiendo. Pero, Roberto, tienes que pensar también en tu patrimonio. Has construido tu negocio durante décadas. Necesitas asegurarte de quedarte con lo que es tuyo por derecho. Enrique me explicó todo el proceso legal. Elena tendría derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero el adulterio podría influir en la división. Y como yo tenía pruebas de la traición, había grabado parte de su conversación en mi celular sin darme cuenta, mi posición era fuerte. ¿Los grabaste hablando? Sin querer. Cuando mi celular sonó dentro del departamento, apreté el botón de grabar audio en lugar del de colgar. Se grabaron unos 5 minutos de su conversación. Roberto, eso es oro puro. Con esa grabación podemos probar no solo el adulterio, sino también que llevaban tiempo planeando el divorcio. Eso demuestra premeditación. Pero, ¿y Mariana? ¿Cómo queda su situación? Tu hija también está en una posición favorable para el divorcio. Adulterio, y más con la suegra, es motivo más que suficiente. Y considerando que ustedes ayudaron a financiar el departamento y los muebles, ella podría tener derecho a una compensación. Durante los días siguientes, Mariana se quedó en casa de mi hermana, Carla. Respeté su espacio, pero le mandaba mensajes diarios preguntándole cómo estaba. Una semana después del incidente, finalmente me llamó. «Papá, Mariana, hija, ¿cómo estás?» No sé cómo estoy, papá. No puedo creer que esto haya pasado. Hija, ¿dónde estás? ¿Quieres que vaya por ti? Todavía estoy en casa de tía Carla. Papá, necesito contarte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó, hija? Contraté a un detective privado. ¿Cómo dices? Después de que me fui de la casa ese día, me puse a pensar. No era posible que esto hubiera empezado de la nada, ¿sabes? Tenía que haber señales que no vi. Mariana me contó que había contratado a un investigador para averiguar desde cuándo Elena y Diego tenían su aventura. ¿Y bien, hija? ¿Qué descubrieron? Papá hizo una larga pausa. Llevaban 8 meses. 8 meses. Elena me había estado engañando durante 8 meses, durmiendo en mi cama, compartiendo las comidas conmigo, planeando viajes familiares y todo el tiempo manteniendo una relación con Diego. Hay más, papá. Se veían regularmente en un motel por el sur de la ciudad. El investigador consiguió fotos, comprobantes de la tarjeta de crédito de Diego pagando el motel, mensajes de texto. Mariana, no necesitas contarme esos detalles. Sí necesito, papá, porque tenemos que saber toda la verdad. No se enamoraron de repente. Esto fue premeditado, planeado. Llevaban 8 meses engañándome. Mariana se echó a llorar. Papá, me siento tan estúpida. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi que mi esposo estaba diferente? Que mi mamá andaba rara. Hija, no te culpes. Son 2 personas adultas que eligieron engañarte. No tenías cómo saberlo. Sí tenía, papá. En los últimos meses, Diego estaba diferente. Menos cariñoso, más distante. Siempre ponía pretextos para no tener intimidad conmigo. Decía que estaba cansado del trabajo, estresado por no sé qué, y mamá también andaba extraña, siempre saliendo de casa, siempre con excusas para no comer conmigo los fines de semana. Decía que estaba en un curso de esto, en una clase de aquello. Mariana dejó de llorar y su voz se volvió más firme. Papá, quiero que paguen por esto. Quiero que se jodan por completo. Nunca había escuchado a mi hija hablar así, con tanta rabia, pero la entendía perfectamente. Mariana, calma. Vamos a hacer todo correctamente, dentro de la ley. No, papá. No entiendes. Descubrí otras cosas también. ¿Qué cosas? Diego está usando dinero de tu empresa para pagar sus salidas con mi mamá.
El investigador rastreó los gastos de la tarjeta corporativa que le diste. Motel, restaurantes caros, hasta un viaje a Valle de Bravo el mes pasado que hicieron cuando tú estabas en Monterrey por negocios. Sentí una rabia crecer dentro de mí, como nunca antes en la vida. Diego no solo estaba traicionando a mi hija con mi esposa, estaba usando el dinero de mi empresa para financiar su traición. Mariana, ¿tienes pruebas de eso? Tengo todo, papá. El investigador hizo un trabajo completo. Tenemos fotos, comprobantes financieros, registros de hotel, mensajes de WhatsApp que logró recuperar. ¿Cómo consiguió los mensajes? Diego es un idiota, papá. Hacía respaldos de sus conversaciones en el Google Drive corporativo de tu empresa. El investigador consiguió acceso a través del departamento de sistemas. Mariana tenía razón en una cosa. Diego realmente era un idiota. Hija, tenemos que llevarle todo esto a los abogados. Ya lo hice, papá. Contraté al mismo despacho que tú. El licenciado Enrique me recomendó a una abogada especialista en divorcios, la licenciada Patricia. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una montaña rusa legal. Con todas las pruebas que Mariana había reunido, tanto mi divorcio como el suyo se convirtieron en casos muy claros de adulterio con agravantes. Elena intentó llamarme varias veces, pero no le contesté. Incluso apareció en la refaccionaria, pero le pedí a seguridad que no la dejaran entrar. Finalmente, me mandó un mensaje largo, intentando justificarse. Roberto, sé que estás enojado, y lo entiendo, pero necesitas saber que lo que pasó entre Diego y yo no fue planeado. Nos acercamos cuando viajabas mucho por trabajo, y simplemente sucedió. No quise lastimarte, nunca fue mi intención. Todavía te tengo cariño, pero lo que siento por Diego es diferente, es más fuerte. Sé que esto parece terrible ahora, pero con el tiempo entenderás que a veces el amor sucede de formas inesperadas. Quería habértelo contado todo de una forma más delicada, no que te enteraras así. No podemos hablar como adultos civilizados. Podemos separarnos de forma amigable, sin pleitos, pensando en el bienestar de Mariana. Ella los superará, y en el futuro quizás hasta entienda que a veces las personas se enamoran aunque estén en otras situaciones. Espero que algún día puedas perdonarme, porque a pesar de todo, fuiste una parte importante de mi vida. Cuando terminé de leer, me quedé impresionado con la capacidad de Elena para hacerse la víctima. Había destruido 2 familias, traicionado la confianza de todos a su alrededor, y aún así, lograba escribir como si solo fuera una cuestión de amor inesperado. Le mostré el mensaje a Enrique, quien rió amargamente. Roberto, está tratando de manipularte para que aceptes un divorcio por mutuo acuerdo. Probablemente su abogado le aconsejó que te buscara así para evitar que uses todas las pruebas en su contra. ¿Y qué crees que deba hacer? Creo que debes dejarle claro que no hay conversación amigable posible. Te traicionó de la peor manera, usando recursos de tu empresa, mintiendo por 8 meses y encima quiere que seas civilizado al respecto. Le respondí a Elena de forma directa. Elena, no hay conversación amigable sobre la traición. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Diego también intentó buscarme. Apareció en la puerta de mi casa un sábado por la mañana, con cara de no haber dormido en días. Roberto, por favor, dame 5 minutos para hablar. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Habla, Diego. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que traicioné tu confianza, traicioné a Mariana y usé recursos de la empresa de forma indebida, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. ¿A qué punto, Diego? ¿Al punto de que los descubrieran o al punto de que destruyeran 2 familias? Roberto, yo me enamoré de Elena. Sé que suena terrible, pero eso fue lo que pasó. Y ella también se enamoró de mí. Intentamos resistirnos, pero no lo intentaron mucho, ¿verdad? 8 meses, Diego. 8 meses nos engañaron a Mariana, usaron mi dinero para financiar esta traición. Diego bajó la cabeza. Lo sé, y estoy arrepentido de cómo pasaron las cosas. Pero Roberto, lo que siento por Elena es real. No es una aventura, no es calentura, es amor de verdad. Diego, ¿crees que me importa si se aman o no? Pudieron haber hablado conmigo y con Mariana antes de empezar a mentir. Pudieron haber pedido el divorcio, separarse y luego asumir su relación, pero eligieron el camino de la traición, de la mentira, del engaño. Ahora aguanten las consecuencias. Diego lo intentó una vez más. Roberto, sé que perdí el derecho de pedir cualquier cosa, pero
¿No podrías tener piedad de mí? Lo perdí todo. Perdí a Mariana, perdí el trabajo, perdí tu confianza. No tengo a dónde ir. Diego, debiste pensar en eso antes de acostarte con mi esposa, y sobre el dinero de la empresa. Puedo devolverlo todo. Tengo un fondo de emergencia, puedo pagar cada centavo que gasté. No es solo una cuestión de dinero, Diego, es una cuestión de carácter. Confié en ti como si fueras mi hijo, y me apuñalaste por la espalda. Diego se echó a llorar. Roberto, sé que no lo merezco, pero te pido perdón. De corazón. Miré a ese hombre llorando en mi puerta y sentí nada. Ni rabia, ni piedad, ni satisfacción. Solo un vacío. Diego, no puedo perdonarte ahora. Quizás algún día en el futuro pueda, pero hoy no. Y sobre Elena, pueden estar juntos, casarse, ser felices. No voy a estorbar, pero van a tener que reconstruir sus vidas lejos de mi familia. Cerré la puerta y volví a entrar a la casa. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Mariana. Papá, ¿puedes venir por mí al Ministerio Público? ¿Al Ministerio Público? ¿Qué haces ahí? Levanté una denuncia contra Diego por abuso de confianza y contra mi mamá por uso indebido de información personal. Cuando llegué a la agencia, Mariana estaba sentada en la recepción, llenando unos formularios. Tenía una expresión determinada que nunca le había visto. Mariana, ¿qué es eso de la denuncia? Papá, pensé mucho en todo esto y llegué a la conclusión de que no basta solo con el divorcio. Cometieron delitos. ¿Qué delitos? Diego usó la tarjeta corporativa de tu empresa para gastos personales. Eso es abuso de confianza. Y mi mamá accedió a mis datos personales en la computadora de casa para pasar la información a él. Eso es violación de la privacidad. Mariana me mostró una carpeta con documentos. ¿Recuerdas que hace unos meses estaba preocupada porque alguien intentaba acceder a mi cuenta del banco? Y pensé que era algún hacker. Recuerdo, era mi mamá. Usó mis datos personales para saber mi rutina, mis horarios de trabajo, para saber cuándo no estaría en casa. Y le pasó todo eso a Diego. Me quedé impresionado con el nivel de planeación que Elena y Diego habían puesto en su traición. Mariana, ¿estás segura de que quieres llevar esto a la esfera penal? Sí, papá. No merecen salir ilesos de esto. Destruyeron nuestra familia de forma premeditada, calculadora. Ahora van a tener que responder penalmente también. En los meses siguientes, mi vida se convirtió en una sucesión de audiencias, reuniones con abogados y papeleo legal. Pero poco a poco empecé a ver que se hacía justicia. Diego fue despedido por causa justificada, perdió el derecho a cualquier indemnización y además tuvo que devolver el dinero que había usado indebidamente. Adicionalmente, fue procesado penalmente y terminó condenado a 2 años de libertad condicional, a prestar servicios comunitarios y a pagar una multa. Elena perdió la mitad de los bienes que esperaba recibir en el divorcio debido a la comprobación del adulterio y también fue condenada por violación de la privacidad, recibiendo una pena de 1 año de servicio comunitario. Mariana logró anular el matrimonio por motivo de adulterio y se quedó con el departamento, ya que logramos probar que Diego había usado recursos ilícitos para ayudar en la financiación. Pero la mayor victoria no fue legal, fue personal. 6 meses después de que todo comenzara, Mariana regresó a casa. Se había fortalecido mucho durante todo el proceso. Volvió a estudiar, empezó una maestría y estaba planeando abrir su propio negocio. Papá, quiero darte las gracias. ¿Agradecerme por qué, hija? Por haberme mostrado que no tenemos por qué aceptar que nos traten como basura personas que deberían amarnos. Hija, no tienes que agradecerme por eso. Claro que sí. Porque si hubieras optado por dejarlo pasar, por mantener a la familia unida, por hablar civilizadamente, me habrías enseñado que la traición es aceptable, que la falta de respeto es normal. Mariana se sentó a mi lado en el sofá. Pero tú me mostraste que tenemos derecho a defendernos, a buscar justicia, a no aceptar ser humillados. ¿Y sabes qué más, papá? Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Miré a mi hija y sentí un orgullo inmenso. Había salido de esa situación terrible como una persona más madura, más segura, más determinada. ¿Y tú, papá? ¿Cómo estás? Era una buena pregunta. ¿Cómo estaba yo? Hija, voy a ser honesto contigo. Los primeros meses fueron terribles. Me sentía traicionado, humillado, usado.
Cuestionaba todo en mi vida, todas mis decisiones. Pero ¿sabes qué descubrí? Que no soy responsable de las decisiones que otras personas toman. Fui un buen esposo para tu madre. Fui un buen jefe para Diego. Fui un buen padre para ti. Si ellos eligieron traicionarme, eso dice más sobre su carácter que sobre el mío. Mariana sonrió. ¿Y ahora? ¿Estás pensando en conocer a alguien nuevo? Me reí. Hija, tengo 52 años. No tengo prisa para nada. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, a viajar solo, a tomar decisiones pensando solo en mí. ¿Y sabes qué? Me está gustando. 3 meses después, recibimos una visita inesperada. Elena apareció en la puerta de casa, sola. Roberto, Mariana, ¿podrían darme unos minutos? Mariana me miró y le hice una seña para que dejara entrar a Elena. ¿Qué viniste a hacer aquí, Elena?, preguntó Mariana sin disimular la hostilidad. Vine a pedirles disculpas, a los dos. Elena se veía diferente, más delgada, con cara de no haber dormido bien en meses. Sé que las disculpas no cambian nada de lo que pasó, pero necesitaba venir aquí y asumir toda la responsabilidad por lo que hice. Se giró hacia Mariana. Mariana, destruí tu familia. Te traicioné de la peor manera posible. No hay excusa para lo que hice. Fui egoísta, cruel y cobarde. Y tú, Roberto, solo fuiste bueno conmigo durante todos estos años. Me diste una familia, me respetaste, me trataste como a un igual. Y yo te pagué con traición y mentira. Elena se echó a llorar. Lo perdí todo. Perdí mi matrimonio, perdí a mi hija, perdí mi reputación, perdí a mis amigos. Y lo peor, merezco haberlo perdido todo. ¿Y Diego? Zrenia, preguntó Mariana. Se acabó, respondió Elena sin dudar. Terminamos hace 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando construyes una relación basada en la traición y la mentira, siempre vas a tener miedo de que la otra persona te haga lo mismo. Elena explicó que ella y Diego nunca lograron ser felices juntos. La culpa, el juicio de la gente, la presión legal, todo eso había minado la relación. Además, me di cuenta de que lo que sentía por Diego no era amor. Era la emoción, la adrenalina de hacer algo prohibido. Cuando se hizo público, cuando se volvió real, no quedó nada. Elena, le dije, ¿por qué me estás contando esto? Porque quiero que sepan que tenían razón en no perdonarme. Tenían razón en demandarme, en buscar justicia. Necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Elena se levantó para irse. No estoy pidiendo perdón porque quiera que me perdonen. Estoy pidiendo perdón porque necesitaba asumir la responsabilidad por lo que hice. En la puerta se giró una última vez. Mariana, espero que algún día puedas encontrar a alguien que te ame y te respete de verdad. Te lo mereces. Y Roberto, espero que seas feliz. Eres un buen hombre y mereces una vida llena de personas que reconozcan tu valor. Después de que Elena se fue, Mariana y yo nos quedamos en silencio un buen rato. Papá, ¿le crees? Creo que está arrepentida, sí, pero el arrepentimiento no cambia lo que hizo. ¿Sientes ganas de perdonarla? Pensé en la pregunta por un momento. Mariana, creo que el perdón es un proceso, no un momento. Quizás algún día logre perdonarla por completo, pero hoy siento paz. ¿Paz? Paz porque sé que hice lo correcto, me defendí, te defendí, y no dejé que 2 personas nos trataran como basura. Mariana sonrió. Papá, te amo. Yo también te amo, hija. 6 meses después, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mi negocio iba mejor que nunca. Al parecer, toda la energía que gastaba tratando de mantener mi matrimonio a flote pudo ser redirigida al trabajo. Mariana estaba feliz, cursando su maestría y planeando su propio negocio, y yo estaba descubriendo los placeres de ser un hombre soltero y exitoso a los 52 años. Fue en uno de esos descubrimientos que conocí a Claudia. Era abogada, divorciada, madre de un hijo adolescente. Nos conocimos en un evento de networking empresarial, y lo que me llamó la atención de ella no fue solo su belleza, que le sobraba, sino la forma inteligente en que hablaba de negocios, de la vida, de las relaciones. Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Swing preguntó durante nuestra tercera cita. Claro, ¿todavía le guardas rencor a tu ex esposa?
Era una pregunta directa que me tomó por sorpresa, pero me gustó su honestidad. Claudia, creo que rencor es una palabra pequeña para describir lo que sentí. Fue más que rencor, fue traición, humillación, incredulidad en la humanidad. Y hoy siento alivio. Alivio por haber descubierto quién era ella en realidad antes de desperdiciar más años de mi vida a su lado. Claudia sonrió. Esa es una respuesta muy madura. ¿Por qué? Porque demuestra que procesaste la situación sin volverte una persona amargada. Eso es raro. Claudia me contó que ella también había pasado por una situación de traición en su matrimonio anterior y que le había tomado años poder confiar de nuevo en alguien. Roberto, voy a ser honesta contigo. Me gustas mucho, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que, en el fondo, todavía no hayas superado por completo lo que pasó y que yo me convierta en una especie de rebote emocional. Entendí su preocupación y me pareció justo que la compartiera conmigo. Claudia, puedo garantizarte una cosa. No estoy buscando a nadie que me complete, que sane mis heridas o que me demuestre que soy deseable. Yo estoy bien solo. Entonces, ¿por qué quieres salir conmigo? Porque eres interesante, inteligente, guapa y me haces reír. Porque me gusta tu compañía. No porque la necesite, sino porque la elijo. Esa conversación marcó el inicio de una relación diferente a todo lo que había vivido antes. Con Claudia no tenía prisa para nada. No teníamos planes de vivir juntos, de casarnos, de mezclar patrimonios. Cada uno mantenía su independencia, su casa, su vida, y elegíamos compartir momentos juntos. Y funcionaba a la perfección. Un año después de nuestro primer encuentro, Mariana conoció a Claudia oficialmente en una cena en casa. «Papá, me cayó muy bien», me dijo Mariana después de que Claudia se fue. «Es muy diferente a mi mamá». «¿En qué sentido?» «No intenta controlarte. No quiere cambiar nada en ti. Le gustas tal como eres». Mariana tenía razón. Con Elena siempre sentía que necesitaba ser alguien ligeramente diferente de lo que realmente era. Más romántico, más presente, más atento a los detalles que ella consideraba importantes. Con Claudia podía ser yo mismo por completo. ¿Y sabes qué más me gustó de ella, papá? ¿Qué? No habla mal de mi mamá. Podría aprovechar para criticar, para ponerse en un pedestal. Pero no lo hace. Mariana estaba en lo cierto. Claudia conocía toda la historia de mi divorcio, pero nunca hacía comentarios despectivos sobre Elena, simplemente no se involucraba en ese tema. Eso demuestra madurez emocional, continuó Mariana. Demuestra que no necesita hacer menos a otra mujer para sentirse mejor. 2 años después de descubrir la traición, mi vida había tomado una forma completamente nueva y sorprendentemente mejor. Mi negocio había crecido un 40%. Mariana había abierto su propia consultoría de marketing digital y le iba muy bien. Yo estaba en una relación sana, basada en el respeto mutuo y la independencia emocional. Y lo más importante, había aprendido a valorarme. Elena intentó buscarme un par de veces más a lo largo de esos 2 años, siempre con alguna excusa, un documento del divorcio, un recuerdo que se había quedado olvidado en casa, alguna cuestión práctica. Pero yo sabía que, en realidad, estaba tanteando el terreno para ver si había alguna posibilidad de reconciliación. La respuesta siempre fue no. No porque todavía sintiera rabia por ella, la rabia se había ido hacía mucho tiempo, sino porque había aprendido una lección fundamental. Cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle. Elena me había demostrado que era capaz de mentir durante 8 meses, de traicionar la confianza de su hija, de usar recursos de mi empresa para financiar su traición y, para colmo, intentar hacerse la víctima de la situación. Eso no era un error, eso era su carácter, y el carácter no cambia. Diego intentó buscarme una sola vez durante esos 2 años. Fue un viernes por la tarde, a la salida del trabajo. Me estaba esperando en el estacionamiento de la empresa. «Roberto, ¿me regalas 2 minutos?» Estaba visiblemente abatido, más delgado, con ojeras, con la apariencia de alguien que la estaba pasando mal. «Diego, ¿qué quieres?» «Quería saber si no podrías darme una carta de recomendación. Llevo 1 año buscando trabajo y nadie me quiere contratar. Cuando investigan mis referencias y descubren que me despidieron por causa justificada,
Se echan para atrás. Miré a Diego y sentí una mezcla de incredulidad y casi admiración por su descaro. Diego, me estás pidiendo una carta de recomendación después de haberte acostado con mi esposa y haber usado el dinero de mi empresa para pagar sus salidas. Roberto, sé que es mucho cinismo de mi parte, pero estoy desesperado. No consigo trabajo, no puedo pagar la renta, estoy viviendo en casa de mi mamá a los 28 años. ¿Y Elena no te ayuda? Elena, terminamos hace mucho y ella está pasando por lo mismo que yo. Nadie quiere contratarla tampoco. Diego se echó a llorar. Roberto, sé que no lo merezco, pero te lo ruego. Necesito una oportunidad. Me quedé unos segundos observando a ese hombre llorando en mi estacionamiento, implorando por una ayuda que definitivamente no merecía. Diego, te voy a dar un consejo gratis. Deja de hacerte la víctima. ¿Cómo dices? No estás desempleado porque el mercado sea cruel. Estás desempleado porque cometiste un delito. Traicionaste la confianza de tu jefe, usaste recursos de la empresa indebidamente y, para colmo, destruiste una familia. Las consecuencias que estás enfrentando no son injusticias, son el resultado de tus decisiones. Diego intentó argumentar, pero Roberto, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Diego, la segunda oportunidad ya la tuviste. Te di trabajo cuando eras recién egresado y no tenías experiencia. Te traté como a un hijo. Te incluí en la familia. Confié en ti ciegamente. ¿Y cómo me pagaste? Acostándote con mi esposa y robando a mi empresa. Así que no, Diego, no vas a tener una tercera oportunidad conmigo. Me subí a mi carro y me fui, dejando a Diego llorando en el estacionamiento. Cuando le conté esta historia a Mariana, ella rió amargamente. Papá, es increíble cómo todavía no entiende que él mismo creó la situación en la que está. ¿Cómo así? Cree que lo están castigando injustamente. No entiende que la gente no quiere contratarlo porque demostró ser una persona en la que no se puede confiar. Mariana tenía razón. Diego y Elena parecían genuinamente sorprendidos de que sus acciones tuvieran consecuencias duraderas. Hoy, 3 años después de haber visto el carro de Elena estacionado cerca del departamento de Mariana y Diego, puedo decir que ese fue el peor y el mejor día de mi vida. El peor porque descubrí que la vida que creía tener era una mentira, que la mujer con la que compartía mi cama me estaba engañando desde hacía 8 meses, que el muchacho al que trataba como a un hijo me estaba robando y humillando. Pero también fue el mejor día de mi vida, porque fue el día en que decidí que no iba a aceptar que me trataran como basura. Fue el día en que aprendí que es mejor estar solo que mal acompañado. Fue el día en que descubrí que tengo mucha más fuerza de la que imaginaba. Hoy, a los 55 años, tengo una vida que he construido conscientemente. Elijo con quién paso mi tiempo, elijo en qué invierto mi energía, elijo quién tiene acceso a mi intimidad. Mariana está feliz, es exitosa y tiene una relación sana con un muchacho que la respeta genuinamente. Aprendió a un joven que no necesita aceptar migajas emocionales de nadie. Claudia y yo seguimos juntos, construyendo una relación basada en la elección mutua, no en la necesidad o la dependencia. Mi empresa ha crecido, mi vida financiera es sólida y duermo todas las noches con la conciencia tranquila de quien hizo lo correcto. Elena y Diego, honestamente, no sé cómo están y no me importa. Tomaron sus decisiones, ahora viven con las consecuencias. La lección que aprendí y que quiero dejarles es simple. Cuando alguien te falta al respeto, créele a la falta de respeto, no a las excusas. Cuando alguien te traiciona, no se trata de ti, se trata del carácter de esa persona. Y cuando te valoras, cuando te defiendes, cuando no aceptas que te traten como basura, no estás siendo vengativo. Estás siendo digno. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan duro con Elena y Diego, si no podría haber sido más comprensivo, más maduro. Mi respuesta es siempre la misma. Fui maduro, lo suficientemente maduro para entender que perdonar no significa aceptar, que tener empatía no significa ser un idiota, que ser una buena persona no significa ser un tapete. Elena y Diego eligieron traicionarme de la forma más cruel posible. Yo elegí defenderme de la forma más eficaz posible. Ellos cosecharon lo que sembraron, y yo también.
La diferencia es que ellos sembraron traición, mentira y falta de respeto. Yo sembré dignidad, autorrespeto y valentía. Y hoy, 3 años después, está claro quién tomó la decisión correcta. Si llegaste hasta aquí en esta historia, probablemente has pasado por algo similar o conoces a alguien que lo ha hecho. Quiero que sepas que es posible reconstruir tu vida después de una traición devastadora. Es posible ser feliz de nuevo. Es posible confiar de nuevo. Es posible amar de nuevo. Pero todo eso solo es posible cuando primero aprendes a valorarte a ti mismo, cuando entiendes que mereces respeto, honestidad y consideración, cuando dejas de aceptar migajas emocionales y empiezas a exigir el banquete completo que mereces. Si esta historia te ayudó de alguna forma, suscríbete al canal, deja un like y comparte en los comentarios cómo has lidiado con situaciones similares en tu vida. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más valioso de lo que piensan y mereces mucho más que migajas. Un abrazo y hasta la próxima historia. Fin de la historia.